Bienvenidas y bienvenidos al canal Psicoayuda Guatemala. Les saluda Yadira Monterroso. Continuamos con la lectura del libro El abuso de debilidad y otras manipulaciones de la doctora y psiquiatra Mary France Irigoyen. Iniciamos este video en el capítulo 1, página 13, titulado El abuso de debilidad y manipulación. El término abuso viene del latín abusus, mal uso. Remite al uso excesivo o injusto de algo. Por extensión, abusar equivale no solo a sobrepasar ciertos derechos, a aprovecharse con exageración de una situación o de una persona, sino también a engañar gozando de la confianza del interesado y a poseer a una mujer que no está en situación de negarse. Se pasa pues de una situación normal, aunque excesiva, a una actuación discutible o perjudicial para el prójimo. De ese modo, justamente nos ocuparemos tratando de detectar el momento en que el uso abusivo de un comportamiento se convierte en un delito. Del consentimiento y de la libertad. El análisis de la infracción que supone el abuso de debilidad supera el punto de vista estrictamente jurídico. Interviene en la moral y la psicología, invitándonos a reflexionar sobre las nociones de consentimiento y sumisión, libertad y dignidad. El consentimiento. El consentimiento expresa la capacidad de pensar de manera autónoma de un adulto responsable, es decir, su capacidad de decidir por sí mismo y de actuar conforme a su reflexión. La palabra consentimiento, tras su aparente simplicidad, está llena de sutilezas. El consentimiento puede ser explícito, tanto si se expresa por escrito como verbalmente ante testigos. ¿Consiente usted en tomar por esposo o esposa a? Puede ser implícito, tácito, sugerido o interpretado según el proverbio, quien calla otorga. También puede ser impuesto, como en ciertos matrimonios concertados, o estar influido por una mentira, la sugerencia y hasta la intimidación. También puede ocurrir que el consentimiento sea arrancado con violencia o amenazas, y por otra parte, la mayoría de los abusadores sexuales dicen, él o ella consintió. Cuando una persona se deja, cabe la tentación de pensar que consiste a lo que le proponen, consiente a lo que le proponen, pero ¿es verdad? Ahí está la dificultad para un juez a la hora de evaluar un sí o un no. El consentimiento libre e informado. Tal como se exige en el campo de la medicina, un consentimiento debería ser siempre libre e informado. Libre, es decir, sin coacción alguna, ni física ni psicológica, e informado, es decir, con tal conocimiento de causa. El individuo deberá saber que consiente y poder medir las consecuencias o los riesgos que ello implica. Esto supone un acto reflexivo e intencional y por tanto distinto de una pasión o un deseo efímero. De ahí que la ley imponga un plazo de reflexión para actos tan importantes como el matrimonio, el divorcio o la interrupción voluntaria de un embarazo. Se trata de evitar que un hombre o una mujer sometidos a una emoción pasajera tomen una decisión que luego pueden lamentar. Un debate filosófico. Este debate no es nuevo, pero algunos casos recientes han subrayado la cuestión y han demostrado hasta qué punto la noción de consentimiento es difícil de circunscribir.
¿El consentimiento de un sujeto basta para justificar una acción? ¿Permite distinguir lo que es lícito de lo que es ilícito? ¿O acaso la justicia y el Estado deberían definir en ciertos casos, en lugar del individuo, lo que es bueno para él e imponérselo, incluso sin su consentimiento? Es un debate filosófico contemporáneo que divide por una parte a los juristas, como Marcela Yacob, que dan prioridad a la libertad individual y a la autonomía de los ciudadanos, y por otra a los filósofos, como Michaela Marzano, para quien el consentimiento en actos que ponen en cuestión la dignidad humana no puede en ningún caso servir como principio justificador. Los filósofos siempre han debatido sobre los límites que hay que poner a la libertad de un individuo. ¿Puede el hombre, por ejemplo, consentir su propia esclavitud? Según J.S. Mill, tener permiso para alienar la propia libertad no es libertad. Según Marcela Yacob, un individuo mayor de edad es libre y tiene derecho a exigir que se le respete su autonomía. Puede, por tanto, elegir sus prácticas sexuales, derrochar su dinero como quiera, poner vida en peligro o recurrir a la eutanasia. No hay nada que decir siempre que haya dado su consentimiento y que esas prácticas no acusen ningún perjuicio a nadie. Según la jurista, el consentimiento implica ante todo la noción de libertad individual y la protección de la autonomía del sujeto, y por consiguiente, todo acto es legítimo si se efectúa bajo contrato. Todo el mundo debe poder determinar por sí mismo lo que es bueno para él. Nadie tiene derecho, por lo tanto, a intervenir en sus preferencias y decisiones mientras no interfieran con las preferencias y decisiones de los demás. Marzano, por su parte, se pregunta si el consentimiento de los individuos es siempre señal de un verdadero acuerdo y expresión de la autonomía personal. En temas como la prostitución o la eutanasia, deplora que los defensores del consentimiento no se pregunten por la coerción social, cultural, económica o psicológica que influyen considerablemente en las decisiones individuales. La filósofa Geneviève Fraissy distingue en ese sentido dos tipos de consentimiento. El consentimiento máximo, que es la adhesión de una situación propuesta, y el consentimiento mínimo, que es la aceptación hasta la sumisión. Volveremos sobre ello a propósito del acoso sexual. La noción de libertad topa a veces con el concepto de dignidad personal. Según Kant, la libertad resulta siempre la capacidad que tiene el hombre para razonar y desear. En 1963, J.L. Hart escribía: perjudicar a una persona es algo que se debe prevenir mediante la ley penal, incluso en el caso de que las víctimas consientan o participen de los actos que son nocivos para ellas. Según Marzano, una sociedad justa es siempre aquella que propone a los más débiles los protege y en la que el Estado interviene para restringir el poder de los opresores. ¿Cómo fijar el límite entre actuar lo suficiente y actuar demasiado para proteger a los individuos, respetando su libertad y sin caer en la infantilización de una persona ni en el paternalismo? Aun cuando la intervención se justifica por razones relativas al bienestar, el bien, la felicidad o las necesidades del individuo, también puede interpretarse como una forma de tomar el poder sobre él, decretando que es incompetente. En el caso de una persona mayor cuyas facultades cognitivas están disminuidas y que cada vez es menos lúcida,
debe estimar que es libre para decidir o que hay que tomar decisiones en su lugar. ¿Cuál es el término medio? Imaginaremos que un hombre mayor se casa con una mujer desconocida que por la edad podría ser su nieta. La familia lógicamente se preocupa, pero siguiendo la tendencia actual de la sociedad que reclama más autonomía individual, podemos responder: tu padre es libre para vivir su vida y gastar su dinero como quiera. Analizaremos más adelante detalladamente la situación de las personas mayores en el capítulo siguiente. Establecer el valor de un consentimiento es aún más delicado cuando la persona no presenta una fragilidad aparente y solo se halla bajo influencia de alguien. Los allegados entonces se sienten aislados e incompetentes. Cuando piden ayuda a la justicia les cuesta hacerse entender. Visto de lejos, su combate parece anecdótico. A unos padres y a madres con quienes los hijos han cortado toda relación les dicen, por ejemplo: es normal, los hijos deben abandonar a los padres, sobre todo si estos son posesivos. El hijo de Jane es miembro de una secta desde hace casi 10 años. Sus últimas cartas se remontan a hace varios años, cuando el grupo tuvo dificultades económicas y el gurú les pidió a los adeptos que obtuvieran dinero de sus familias. Cuando la familia se negó, el joven interrumpió el contacto. Desde entonces, cuando Jane le escribe a su hijo, el que le contesta es un abogado, que la acusa de mala voluntad. Las familias de los adeptos se han asociado y varios años de deudas. Jane ha decidido presentar una demanda por abuso de debilidad. Estoy harta de oír a personas que no conocen esta situación decirme que mi hijo es adulto y por lo tanto libre de hacer lo que quiera y de ver a quien quiera. No pretendo recuperar a mi hijo. Lo único que quiero es que sea libre de ver a quien quiera. ¿Es suficiente el consentimiento? Cuando hablamos de consentimiento informado, debemos asegurarnos de que la persona dispone de todos los elementos necesarios para tomar una decisión. ¿Qué es un consentimiento obtenido bajo amenazas, manipulación o chantaje? ¿Qué vale el consentimiento de una persona en posición de debilidad o sojuzgada? Desde el punto de vista jurídico se habla entonces de vicio del consentimiento. No hay consentimiento válido si el consentimiento se ha dado por error o si ha sido obtenido con violencia o dolo. Este es el principio enunciado en el artículo 1109 del Código Civil francés. Se considera en este caso que la víctima no ha decidido su destino y que se haya adherido a la argumentación del manipulador, no por ello ha elegido sus consecuencias. Sin embargo, no es fácil demostrar un vicio del consentimiento, y los distintos tribunales de justicia no siempre están de acuerdo en reconocerlo. La señora C. demandó por agresiones sexuales y violaciones al director de un centro cívico, el señor P., un jubilado de la SNCF, Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses, de 60 años de edad cuando ella era monitora y tenía entre 17 y 19 años. La demanda y la intrusión desembocaron en un sobreseimiento, pero la sala de instrucción de Metz revisó esta primera decisión y ordenó, en contra del auto del fiscal general, acusar al señor P. ante un tribunal conjurado de Mosela. Esta sentencia dedica bastante espacio a la cuestión del consentimiento de la víctima. En efecto, los magistrados consideraron que existiendo una gran diferencia de edad entre los actores, así
es una diferencia de personalidad y de experiencia de vida y una situación en la que la señora C podría considerarse como dependiente económica y profesionalmente del señor P, pudiendo ello generar una dominación psicológica total ejercida sobre la señora C, que en este caso podría hallarse sometida a una coerción moral muy fuerte, pues estaba en una situación de fragilidad y de debilidad frente al señor P. El resultado es que se aprecian suficientes elementos para privar a las relaciones sexuales materialmente probadas que existieron entre la señora C y el señor P del real y libre consentimiento de la mujer, y por tanto pueden dichas relaciones recibir la calificación de criminal de violación. Y la sentencia prosigue. La ausencia de oposición, de resistencia, de rebelión frente a unas maniobras acosadoras no significa necesariamente una aceptación libre, consentida de mantener relaciones sexuales. Aceptar libre no es ceder o someterse. Esto pareciera claro, pero el Tribunal de Casación no lo vio así. Como veremos más adelante, la agresión sexual se define por una falta o vicio del consentimiento, ya que la violencia, la coacción, la amenaza o la sorpresa obstaculizan la libertad e impiden el ejercicio de la voluntad y del consentimiento. Esto tiene mucho que ver con el espacio atribuido al consentimiento en los debates contemporáneos sobre la sexualidad. Como consecuencia de la petición de extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, acusado de agresión sexual y violación por la justicia sueca, la polémica se extendió por los medios. ¿Hubo agresión, sí o no? Existe una zona gris en la que es difícil saber si se trata de una agresión o simplemente de una mala experiencia sexual. Es en este caso dos mujeres que acusan a Julian Assange de haberles hecho el amor sin preservativo. En ambos casos, él niega que hubiese agresión y dice que la relación al principio fue consentida. A partir de ahí, el debate está abierto en los blogs. Estos son, por ejemplo, los argumentos de una mujer, la bloguera Joanna Colhonen. Un no es un no en todas partes, pero lo interesante son las situaciones en que uno hubiera querido negarse, pero se ha dejado. Porque está enamorado, porque es tímido, porque está agradecido, impresionado, colocado o demasiado cansado para discutir. He aquí el blog de un hombre, Joram Rudlich, que declara a favor de Assange. Un hombre no puede comprender un no que no ha sido nunca pronunciado. ¿Qué ocurre con el consentimiento de los dominados? Los dominados se someten porque conceden una legitimidad a esa dominación, porque saben que les conviene una sumisión prudente o porque están sometidos por la fuerza. En su libro Do Consentment, Genevieve France nos hace observar que en 2000 se firmaron en Palermo la Convención de las Naciones Unidas contra la Criminalidad Transnacional Organizada y su protocolo destinado a prevenir, reprimir y castigar la trata de personas, en especial de mujeres y niños. Los textos afirman que en caso de trata, el consentimiento de una persona es, en inglés, irrelevante, es decir, no pertinente. En la práctica, eso significa que la justicia no tiene en cuenta el consentimiento de una mujer para prostituirse si ésta está captada por un circuito de trata. Algunas feministas han analizado más detalladamente la alienación femenina. En un artículo titulado «Cuando ceder no es consentir», la antropóloga Nicole Claudette Mathieu
cuenta la historia de una señora Duclos a la que su marido, muy celoso, encerraba cada noche en un baúl. Durante el proceso en 1982, la víctima aseguró que dormía en ese baúl desde hacía 2 años por propia voluntad, sin que su esposo la hubiese amenazado ni golpeado. Al prestarme a hacerlo, he demostrado a mi marido que no salgo por las noches, dijo la mujer. Frente a las personalidades paranoicas, más vale efectivamente mostrarse dócil, incluso adelante de sus deseos, como veremos en otro capítulo. La víctima consintiente. ¿Qué es una víctima consintiente? ¿Es un ser dominado o alguien atrapado en una estrategia de supervivencia? La sumisión aparente de las mujeres a su cónyuge violento no debe considerarse únicamente un síntoma, también es una estrategia de adaptación y de sobrevivencia. Existen servidumbres tácticas destinadas a preservar la propia supervivencia. Veamos un caso. Natasha Kampusch fue raptada en marzo de 1998 a la edad de 10 años camino de la escuela. Vivió encerrada en un sótano durante 8 años y medio, sufriendo violencias físicas y psicológicas de Wolfgang Prikopkin. Consiguió escapar el 23 de agosto de 2006. Tras su liberación, la joven ha decidido mucho declaraciones respecto de su secuestrador. ¿Cabe atribuirlo al síndrome de Estocolmo? En el libro que publicó en 2010, declara que siempre supo cuándo valía más ceder a los deseos de su secuestrador enfermo y cuándo, por el contrario, podría resistirse. Con estos métodos, el secuestrador me mantenía en estado de debilidad y hacía de mí una cautiva, a la vez dependiente y agradecida por la poca comida que me daba. Cuando se habla de consentimiento libre, no se trata solo de la libertad que procede de la ausencia de toda opresión exterior, sino también de la correspondiente al dominio de uno mismo y de sus sentimientos. Somos siempre relacionales en nuestras decisiones, estamos bien informados de su alcance, somos indemnes a toda presión. Seamos claros, una decisión no se toma jamás con perfecto conocimiento de causa. Estamos condicionados por nuestra historia, influidos por nuestras emociones y por elementos ligados a la propia situación. Todo lo que tiene que ver con nuestra historia personal, que hace que nuestro inconsciente a veces nos lleve a tomar opciones contrarias a nuestro interés consciente, también cuenta. Al juzgar un acto o una decisión, hay muchos detalles del contexto que son desconocidos. Ahora bien, un juez no se pronuncia sobre la significación que puede tener el consentimiento del acto, sino solo sobre su carácter lícito o ilícito. La dominación. Desde el punto de vista jurídico, el abuso de debilidad se basa en la importancia de los regalos, siempre en función de la capacidad financiera de la víctima. En el caso de disposiciones testamentarias dudosas, por ejemplo, una persona que favorece a un extraño en detrimento de su familia o en el de libertades financieras, no siempre es fácil decidir. La persona mayor ha podido tener conflictos con una rama de su familia o haber sentido un rechazo o un flechazo por un tercero del que se sentía próximo. No por ello se trata de ninguna patología, no porque una persona empiece a sufrir de Alzheimer y haga arreglos a los que la cuidan, hay regalos a los que le cuidan,
hay que concluir que es una víctima de abuso, de debilidad. Los trastornos, sobre todo al principio de la enfermedad, son fluctuantes en el tiempo. Pueden provocar alteraciones de la memoria, pero no de la razón. Cuando la generosidad parece desmesurada, como establecer que esos regalos no son un acto libre consentido. ¿Cómo puede medir a distancia de la dominación una donación el grado de vulnerabilidad del sujeto? ¿Cómo saber si esa fragilidad eventual lo ha impulsado a tomar unas decisiones que no habría tomado en un estado normal? La mayoría de las personas mayores gestionan su dinero de forma razonable, conservan lo suficiente para vivir bien al tiempo que ayudan a sus hijos y nietos a instalarse en la vida. Otras prefieren amasar dinero y bienes materiales mientras viven o dárselos a asociaciones y organizaciones humanitarias. Algunas finalmente, y son muy libres de hacerlo, optan por gastarlo todo. Un magistrado juzga según la ley y su cometido no es valorar la moralidad de un individuo. Una donación puede ser también una trampa para tener a la otra persona en deuda. Así es como algunos comerciantes o gurús de sectas hacen pequeños regalos para obtener respuesta a una petición o a una acción importante. Cuando alguien hace algo por nosotros, abrigamos una sensación de deuda. En su Essai sur l'Idon, Marcel Mauss, sin negar que en general una donación implica una voluntad o una libertad, ponía al descubierto el carácter obligatorio de toda donación, atribuyéndole así el estatus de hecho social. Algunos manipuladores saben utilizarlo y se las ingenian para mantener una relación de dependencia con el otro. La regla social implícita es la siguiente: una persona que da a otra espera recibir algo a cambio. Así, se puede dar deliberadamente con la intención de pedir ulteriormente un favor. Cuando un cuidador o un familiar se ha ocupado bien de una persona mayor o ha estado en o han dado esa impresión, esta última puede sentirse en deuda y hacer una donación o un regalo que puede parecer desproporcionado respecto al favor recibido. A fin de evitar todo litigio, las asociaciones recomiendan, por lo tanto, a los profesionales que cuidan a personas mayores no aceptar nunca un regalo demasiado importante. El valor de una donación depende de la cantidad de dinero que permita adquirir, pero también es un valor de cambio en propia relación. El valor de los regalos recibidos es imposible de fijar porque depende de la relación afectiva que haya entre los dos protagonistas, aunque el intercambio visto desde fuera parezca profundamente desequilibrado. ¿Quién puede juzgar lo que realmente ocurre entre las dos personas? ¿Cuál es el precio del amor o la amistad? Ante una persona mayor que distribuye su dinero o alguien que no son sus hijos, la pregunta es inmediata: ¿a cambio de qué? Efectivamente, algunas personas mayores o discapacitadas compran claramente un vínculo y transforman la relación en transacción económica. Pero, ¿dónde empieza el abuso? Si una abuela se muestra especialmente generosa con sus nietos, ¿es únicamente por amor? ¿No es también una forma de reclamar más atención? Imaginemos a un hombre mayor que dilapida su dinero con mujeres jóvenes y que se aprovechan de él y no lo respeta. ¿Qué decir si él afirma: lo hago porque me da la gana? Sus hijos se escandalizan, se preocupan por él, temen que se quede sin nada y se lo dicen. Él contesta que tiene todo el derecho a no ser razonable, que es libre de hacer lo que quiera. Para él es como un corte de mangas a la generación siguiente. Podría añadir:
Dejadme tranquilo, estoy al final de mi vida y tengo derecho a enfrentarme como quiera a mi miedo a la muerte. La situación más difícil es aquella en la que la persona decide estar en posesión de todas sus capacidades y por lo tanto ser libre y dar su dinero a quien le plazca, cuando en realidad parece estar bajo la influencia de un allegado. ¿Quién es entonces el abusivo? El que se aprovecha, el que denuncia. La exmujer de Jean-Paul Belmondo, de 77 años, presentó una demanda contra la actual compañera del actor, Bárbara Gandolfi, de 33 años, exmodelo de Playboy. Todo empezó con una investigación de la Fiscalía de Brujas acerca de unos flujos financieros sospechosos en las cuentas de las sociedades del exmarido de la joven, Frederick Vanderwitt. Sospechaban que ella había utilizado a Jean-Paul Belmondo para una posible evasión fiscal, pero también creían tener indicios de que se dedicaba a la prostitución. Al año siguiente investigaron un préstamo de 200.000 euros que el actor le había hecho y la compra por 700.000 euros de una casa que también pertenecía a su exmarido. En las escuchas telefónicas realizadas por las fuerzas del orden se oía a Bárbara Gandolfi decirle a Frederick: ¿cuánto nos reportaría tirarnos a un Belmondo cada año? También parece que habría mentido en cuanto a cómo empleaba su tiempo. No, Jean-Paul, no sospecha para nada que no estoy en Dubái. Oído en París como un testigo a petición de la justicia belga, Jean-Paul Belmondo pudo escuchar estas grabaciones telefónicas. Parece que al principio quiso demandar a su compañera, pero luego habló con ella y al final se volvió contra los investigadores e incluso se planteó demandar a la policía. Su abogado transmitió de su parte un mensaje a los periodistas: estoy bien, no chocheo. Pido que se respete mi vida privada. Lo sospechoso de este caso es que Bárbara sigue viviendo con su exmarido y 2 mujeres más. A unos periodistas de la JDD que fueron a entrevistarla en Ostende les dijo: entre Belmondo y yo hay una relación no convencional, cada uno tiene su vida. Le quiero mucho, pero no es amor lo que siento por él. Y Frederick se defiende: como los policías no me pueden pillar desde el punto de vista legal, intentan destruirme atacando mi vida privada. Lo que yo hago es evasión fiscal y eso en Bélgica no es delito. La mujer añade: lo que molesta es el estilo de vida de Frederick, la mansión, los coches y sobre todo el hecho de que viva aquí con 3 mujeres. Esta forma de vida constituye algún perjuicio para alguien más que para la agencia tributaria belga. Nati, la exmujer del actor y madre de su hija de 6 años, ve en ello un abuso de debilidad y considera que los familiares deben intervenir. Efectivamente, se puede considerar que Jean-Paul es vulnerable desde su accidente vascular cerebral en 2001, pero ha luchado por recuperarse, caminar y hablar así como con normalidad, y no ha dudado, por cierto, en mostrarse en ese estado de fragilidad en una película de Francis Huster en el Festival de Cannes del año 2011. Por último, se le vio en plena posesión de sus facultades intelectuales. Entonces, ¿por qué intervenir si el hecho de gastar su dinero con esa mujer le permite encontrarse bien y seguir recuperándose? ¿Acaso son tan claras las motivaciones de su ex esposa? Siempre he considerado a Nati como una buena madre, declara Jean-Paul, pero
constato que nunca ha aceptado la presencia de Bárbara a mi lado. La confianza. La confianza es lo que hace que alguien deje sus asuntos en manos de otra persona, en una situación específica o en todos los actos de la vida corriente. Esto crea una situación asimétrica aceptada como la que existe entre un padre y su hijo. Sylvie conoció a Javier cuando tenía 19 años y han estado casados durante 20 años. Ella decide pedir el divorcio cuando descubre que su marido la engaña. O más exactamente, la ha engañado siempre. Eso no es todo. También le ha mentido sobre su situación profesional, sobre el dinero que salía de las cuentas comunes e incluso sobre su familia. Durante 17 años me he sentido bien en esta relación, no he visto nada de doble vida, ni siquiera que él hacía únicamente lo que quería y dejaba que yo me ocupase de todo lo desagradable. Claro que sufría por las humillaciones y sus críticas sistemáticas, pero aunque pasaba constantemente del cariño a los insultos, debo decir que su cariño me alimentaba. Si no descubrí los engaños antes es porque inconscientemente no quería verlos, porque no quería poner en cuestión nuestra vida de familia. Por ejemplo, cuando fui con él al ginecólogo después de un aborto y el médico nos comunicó que era a causa de una enfermedad de transmisión sexual y que sin duda uno de los dos tenía una relación fuera del matrimonio. Mi marido dijo que esa era mentira. Yo le creí y cambiamos de médico. Frente a él me cegaba la confianza. Tenemos los mismos orígenes y para mí eso era una especie de garantía. Mis padres eran personas admirables. La vida de familia que yo había construido no podría no ser tan perfecta como la de ellos. En realidad, amé a un fantasma. Imaginé a ese hombre distinto de lo que era, y a él le gustó esa imagen suya que yo le devolvía. Esa fue nuestra vida de pareja. Uno inspira confianza más por su actitud, es decir, por algo que puede construirse, que por sus competencias reales. Por otra parte, una importante revista de dirección de empresas titulada hace poco El arte de inspirar confianza, las técnicas para reforzar el carisma, hacerse una reputación ejemplar y despertar adhesión. Hay investigadores que han estudiado las bases neurobiológicas de la sensación de confianza. Kosfeld y sus colaboradores del Instituto de Investigación Empírica en Economía de Zúrich pidieron a unos estudiantes que participasen en un juego económico frente a unos gestores de fondos que les proponían unas inversiones financieras. Los estudiantes debían ponerse en la piel de los inversores, cuya remuneración dependía de esas inversiones. Antes de empezar el juego, se distribuía a los estudiantes en dos grupos y se les administraba un spray nasal, a unos de oxitocina y a otros de placebo. El estudio puso en evidencia unas inversiones más elevadas en el grupo de oxitocina que en el grupo del placebo, lo cual responde a una mayor confianza en el banquero. Provocar un impulso amoroso o un impulso de simpatía constituye una maniobra eficaz para que alguien entregue ciegamente su confianza. Veámoslo con detalle. De la influencia a la manipulación. Continuaremos en el siguiente video con este tema, de la influencia a la manipulación. Concluimos la lectura de este video en la página 24.
el abuso de debilidad y otras manipulaciones de la doctora Mary France Irigoyen. No te olvides de suscribirte al canal, darle la campanita de notificaciones y compartir con alguien a quien le pueda ayudar esta información. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima.